estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Oh, te adoro a ti, Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. oh, te adoro a ti, oh, te adoro a ti, Señor. Oh, te adoro a ti, te adoro a ti. Hola, hola, hola. Amén. Nuevamente, buenos días, hermanos. También les damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra. Y en referencia a este tema, bueno, yo manejo estos temas que son prácticos en la iglesia como deberes cristianos. Y en este tiempo, lo que quiero es que revisemos el tema del amor hacia el Señor. La pasión hacia el Señor que tenemos. Y la escritura principal está en los boletines, ¿verdad? Está en Mateo, capítulo 22, del 35 al 40. Y el título que lleva este sermón temático es El amor hacia el Señor. Les invito a que podamos leer. Yo voy a leer en la versión Reina Valera, Mateo 22, voy a empezar desde el 34.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De seguro, esta escritura hemos leído, la hemos pasado tal vez varias veces, ¿no? Bueno, a lo largo de esta exposición quiero ver dos acápites. El primero es el relacionamiento entre hermanos y cómo debemos amar al Señor. Y a manera de introducción, quiero revisar el tema o la palabra pasión. Hace 20 años, poquito más, se estrenaba la película La Pasión de Cristo. ¿Recuerdan? ¿La han visto? ¿Pueden levantar la mano los que la han visto? Bien. Creo que esa ha sido una de las películas que más impacto ha causado en la sociedad, ¿verdad? Por la tal vez crudeza y realeza de las escenas, donde mirábamos al Señor herido, vapuleado, sangrando, cuerpo casi destrozado, ¿no? Y fue de mucho impacto en la sociedad, hizo pensar a muchos. Y aún los actores, aún Mel Gibson, que era el director, fue impactado por este tema, ¿no? De esta película. ¿Qué significa pasión? La pasión viene del latín patio, que significa sufrimiento. Y nosotros, cuando escuchamos la pasión o comenzamos a leer los evangelios, podemos identificar que hay acontecimientos que hablan de la pasión de Cristo, ¿no? Podemos ver en Mateo los capítulos 26 y 27, Marcos 14, 15, Lucas 20 y 23 y Juan el 18 y el 19. Según estos evangelios, ¿dónde empieza la pasión? Desde el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Oración de Getsemaní. Después sigue el sufrimiento de la crucifixión. Jesús es azotado, coronado de espinas y crucificado en el Calvario. Después viene la muerte y resurrección. Tras su muerte Jesús es sepultado y según lo que vemos nosotros en la fe que tenemos, Él resucita, ¿verdad? ¿Y cuál es el significado teológico y espiritual de todo esto? La pasión de Cristo tiene un profundo significado para nosotros. Un significado que representa un sacrificio redentor. En el sacrificio supremo por los pecados de la humanidad que permite la reconciliación, ahora estamos reconciliados con nuestro Padre. Gracias a esa obra, a ese sacrificio redentor. Y también es una prueba de amor. Tengamos esto, retengamos en nuestra mente, en el corazón, esa prueba de amor. La pasión es vista como la máxima expresión del amor de Jesús por los hermanos. Dios lleno de amor de Dios para la humanidad. Esperanza de salvación, la muerte de nuestro Salvador, seguida de su resurrección, da esperanza, nos da esperanza en la vida eterna. También es un símbolo de fe. Es un acontecimiento histórico que unifica la historia y la fe y se convierte en una parte fundamental de la vida nuestra. ¿Cómo podríamos resumir este proceso apasionado, amoroso de nuestro Dios que acabamos de recordar y que va en directo beneficio inmerecido a favor nuestro? ¿Cómo podríamos titular? Esto le hablaba al Señor y le decía:
qué grandes cosas has hecho por mí. ¿Y por qué todo esto? Y me traía a la mente este versículo que también es conocidísimo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo aquello que yo veo como pasión del Señor es una muestra de amor. Amor. Gracias, hermano. ¿Qué significa que Dios, el creador del universo, te ame a ti? ¿Qué significa? Piensa en la palabra mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No solo te incluye a ti, sino a toda la humanidad, con todas las imperfecciones y fallos. A pesar de eso, su amor sigue siendo inmenso. Está ahí, hoy está con nosotros ese amor. Enfócate en la palabra de tal manera. Imagina la magnitud de ese amor. No es un amor pequeño, es un amor que se dio por completo, a través del regalo de su Hijo, nuestro Salvador. El amor de Dios se materializa en un regalo invaluable, hermanos, invaluable, que ha dado a su Hijo unigénito. Este es el corazón del versículo. Dios nos dio algo secundario o primario. Primario, ¿verdad? Él nos ha dado lo más preciado, unigénito. Unigénito. También podemos meditar en esta idea. ¿Cómo se sentiría dar lo más valioso que tienes por alguien que quizás no lo merece? ¿Cómo te sentirías? Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Aún en nuestros delitos y pecados, por amor. De tal manera te ha amado, hermano, hermana, que ha dado a su Hijo unigénito. Este es un punto de partida para que reflexionemos sobre el amor de Dios, el alcance, la forma, el peso y qué significa ese amor de Dios. Ya entrando ahora en la lectura que tenemos, vemos el primer punto, el relacionamiento entre hermanos. El versículo 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, bueno, el contexto es, está hablando el Señor y le están preguntando los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Tiempito, una escritura antes de este pasaje, está hablando, los saduceos hablan de la resurrección y el Señor le responde, ¿verdad? Y les dice, sí. Y ahí los fariseos que creen en la resurrección, a diferencia de los saduceos que no creen en la resurrección, se están gozando, ¿no? Dice, el Señor le ha respondido, pues, ¿no? Hay resurrección, hay demonios, hay ángeles. Porque ellos creen, los fariseos creen en eso. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Y se enseñan, y dice, ahora tú anda a preguntarle. Y no con un afán bueno, ¿no? Sino tratando de hacerle caer. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, ese momento donde los saduceos estaban cabizbajos por la respuesta que el Señor les había dado, ese momento tratan de aprovechar los fariseos, haciéndole esa pregunta. Él responde, pero de este contexto que vamos a ver, y también la escritura atrás, en el mismo libro, habla de los herodianos incluso, ¿no es cierto? Está hablando de judíos, hermanos que estaban divididos, ¿no? ¿Por qué? Por diferentes temas. Y nada más para contexto quiero
que lo tengan ustedes claro. Los saduceos, incluido el sumo sacerdote Caifás, pertenecían principalmente a las familias ricas y de élite sacerdotal en Jerusalén. Flavio Josefo, que es un escritor antiguo, afirma que no eran amistosos ni siquiera entre sí, que eran impopulares. Rechazaban la ley oral y creían solo en la ley escrita. No creían en la resurrección, ni ángeles, ni demonios. Ocupaban los puestos más altos del Gran Sanedrín y estaban en alianza con el poder romano. Podían ser jueces despiadados. Jesús fue arrestado, ¿verdad? Y condenado cuando perturbó los intereses financieros de este grupo en el templo. Posteriormente, Jacobo, el hermano del Señor, fue ejecutado por un sumo sacerdote saduceo. Desaparecieron tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Esos son los saduceos. Los fariseos, como referencia, residían principalmente en Jerusalén y estaban divididos en al menos 3 escuelas formadas por los discípulos de Samaí, Hillel y Gamaliel. El principal interés de estas escuelas era la administración adecuada del templo. Los discípulos de Samaí, que representaban una rama más conservadora del grupo, tuvieron preponderancia antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. Por su parte, Hillel, que defendía una interpretación más liberal de las escrituras judías, se había trasladado de Babilonia a Jerusalén aproximadamente una generación antes de Jesús y también había alcanzado una amplia influencia en el contexto social. Gamaliel, el hijo de Hillel, era un reconocido maestro de la ley de Jerusalén. Gamaliel había sido maestro del apóstol Pablo y es recordado por su sabiduría y su cuidadosa administración del calendario judío. Los fariseos eran más populares y representaban al pueblo llano y eran respetados por las multitudes. Defendían la ley oral, además de la escrita, creían en la resurrección, el más allá y la existencia de ángeles y demonios. Otro grupo que también es mencionado, los herodianos. Judíos que se diferenciaban del resto por ser un partido más político que religioso, ¿verdad? Porque ellos estaban más cerca de Herodes, de ahí viene el nombre de herodianos, ¿no? Tenían un ámbito de acción un tanto más político que religioso. Querían cogobernar, querían deshacerse del poder romano, ¿no? Por eso es que ellos se arriman a estas capas, digamos, de élite para poder lograr que su partido realmente sea una oposición al imperio y así también al Señor. A pesar de que las otras sectas no tenían interés de apoyar a la dinastía de Herodes, pero confabulaban, ¿no? Confabulaban. Entonces, cuando los fariseos oyeron, ya entrando en el texto, oyeron que Jesús había hecho callar, que en griego dice cerrado el hocico o amordazado, a este saduceo, quedaron sin duda alguna deleitados, dice, ¿no? Se habían gozado de que los había humillado a los saduceos, porque había ido en contra de ellos, en contra de sus pensamientos. Un fariseo intérprete de la ley, dice, lanzó otra pregunta a Jesús con el fin de probarle o tentarle, a decir algo que serviría como base para acusarle de blasfemia. La expresión intérprete de la ley traduce el vocablo griego nomikos, que significa uno que interpreta la ley escrita, o, si quieren, un experto en la ley. Ahora, esta ley no es la misma que para nosotros. En ese entonces, estamos hablando del Pentateuco, ¿verdad? Del Pentateuco. Y le dice, ¿qué clase de mandamiento, no es cierto? Dice, tú, Señor, ¿qué dices sobre cuál es el primer gran mandamiento? Y él y los otros estudiosos discutían de cuál era el primer gran mandamiento. Algunos decían que el primer gran mandamiento era el tercero,
donde dice no tomarás el nombre del Señor en vano. Algunos afirmaban que este era el mandamiento más importante. Pero también en su contexto de conocimiento debemos pensar que ellos tenían 613 reglas que habían elaborado, 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Es decir, a los mandamientos tenían un montón, un cúmulo de reglas que ellos habían hecho. Entonces, con ese input que tenía este hombre, preguntaba, ¿cuál es, Señor? Y de todos estos puntos y las características de estos clanes o grupos de los judíos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos advertir? Que estaban divididos, ¿verdad? Tenían muchas diferencias. Pero ¿por qué se habían unido? Para hacer el mal, ¿verdad? Para hacer el mal. Confabular contra el Hijo de Dios. Fíjense, ¿dónde está su corazón? Entonces podemos advertir que este relacionamiento entre hermanos no es para bien, sino muy por el contrario, para el mal. Alguna vez hemos escuchado, seguramente, en el contexto cotidiano que tenemos, ay, Dios los hizo y el diablo los juntó, ¿verdad? Pero como nuestra lucha es contra sangre y carne, ¿qué estamos viendo? El corazón de estos grupos. Nos cuesta creer que este tipo de asociaciones se puedan dar, ¿verdad? Pero hoy en día es tan actual este tipo de confabulaciones entre diferentes grupos que lo que prima no es necesariamente lo bueno, sino, en la mayoría de veces, es lo malo. Cualquier cosa. Pierdo mis principios y valores y vemos ahora en boga está, ¿no es cierto?, el tema político. Yo veía con admiración cómo los partidos políticos ponían a la venta sus siglas, ¿no? Ya no hay principios, no hay valores. Entonces, ¿de qué sirve que uno que es de izquierda esté en un partido de derecha y uno que es de derecha esté en un partido de izquierda? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están los valores? Fíjense cómo confabulamos con las cosas. Con el fin de hacer mal. ¿Ustedes creen que aquellas cosas que no tienen buenos principios y valores, el Señor los va a respaldar? No, hermano. No. Aquí estamos reunidos, hermanos, con otro sentido. O no, por una obra magnífica, como hemos visto en Juan, porque de tal manera nos ha amado el Señor. Otro sentido, nuevas criaturas. No estamos ligados aquí por intereses nuestros, de ninguna manera. La sangre del Señor hace que esté entre nosotros y fluya. Y no hay intereses aquí particulares, hermano. No es que, esta es la congre para ser líder o pastor. Yo estoy aquí para ser X, Y. Siervos, hermano. Siervos. Tú y yo. Todos los hermanos que estamos aquí. Siervos. Para servir al Señor. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, si somos hermanos, nos vamos a reconocer como tales. Siervos. Ingresemos al segundo punto. ¿Cómo debemos amar al Señor? Tú tienes una lectura de cómo es la iglesia cuando miras al hermano y miras cómo él actúa con el otro hermano. Tienes una lectura, tienes un concepto de lo que es la iglesia, ¿no? Puede ser malo o bueno. ¿Qué debería primar? Justamente en la base de esta enseñanza, el amor. Pero a veces limitamos aquello por diferentes situaciones. Pero a ver, entremos en el versículo 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué significa amar con la mente? Yo soy espiritual, hermano. Mi mente es otra cosa. ¿Podemos pensar así? ¿Qué significa amar a Dios con toda tu mente? Entendamos que significa dirigir nuestro pensamiento de una manera determinada. Es decir, nuestro pensamiento debe estar totalmente ocupado en hacer todo lo posible para despertar y expresar la profunda plenitud de valor que tiene nuestro Dios en todas las cosas. En todas las cosas, hermano. Esa es la condición que debemos tener. No dice un poco, mucho, 75%, 90%. No, todo, toda tu mente. Muy bien, hermano. Yo desde que llego a la congre hago eso. Me enchufo con los hermanos y alabamos y adoramos. ¿Habla de eso la Escritura? En todo, con toda nuestra mente, en todo lugar, hermano. Eres nueva criatura. ¿Sí? Entonces, en nuestra mente estamos meditando en el Señor, glorificando al Señor, no solamente cuando estoy aquí, donde haces tus actividades a diario. Ahí está tu mente enfocada en el Señor. Permítame citar a John Piper en su libro La vida intelectual y el amor a Dios. Este autor afirma que el pensamiento es la actividad de la mente. Amar a Dios con la mente significa usarla para pensar en mi trabajo, en los problemas que tengo con mi esposa, con mis hijos, las cosas que tengo que resolver económicamente, ¿sí? Enfocado, esas cosas sí hay que atenderlas. Pero estoy en Él primero. Mi mente está en Él. La estoy usando toda para estar en Él. Toda tu mente significa plenitud. Se debe ocupar el pensamiento de manera total y completa en Dios, aún en medio de las circunstancias. ¿Recuerdan la palabra urgente e importante? ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Lo importante es esto. Dios, Señor. Lo urgente está pues a diario. Trabajo, familia, las diferentes cosas que cada uno de nosotros pasa. Cada uno de nosotros pasa, hermanos. Pero debemos estar en completa armonía con el Señor. Amar es valorar. El amor a Dios es una experiencia de aprecio, deleite y admiración, no solo una idea o una acción. Aunque el pensamiento es crucial, no es el amor en sí mismo, sino el medio para expresarlo. Para expresarlo. Pensamiento despierta y expresa amor. El pensamiento no es amor, sino que funciona para despertar y expresar el amor. Ya que una persona puede tener ideas verdaderas sobre Dios sin amarlo. ¿Quién piensa en Dios? El diablo también piensa, ¿verdad? ¿Y lo ama? No, no lo ama. Y hay muchas vidas que pueden pensar en Dios, pero no lo aman. El significado de los términos corazón, alma y mente está enfocado a que es nuestro todo, todo. Con estos enfoques, corazón es el centro de las emociones y la voluntad, el corazón. El alma es la totalidad de la vida humana o la personalidad. Y la mente es la capacidad de pensar. En conjunto, estos términos significan que se debe valorar a Dios con todo lo que uno es, con todo lo que soy, de manera completa y con la mayor intensidad posible. Eso es amar. Recuerda, tú, hermano, que ya estás casado, cuando pretendías a tu pareja. ¿Acaso no querías bajar las estrellas del cielo? ¿Por la intensidad? Sí.
En este caso no estamos hablando de una simple emoción, ¿verdad? No vamos a ser emocionales, sino vamos a ser entregados, con capacidad de pensar. ¿A quién estamos amando? ¿Quién es Dios? La razón por la que amar a Dios es también valorar, meditar en lo que acabamos de revisar. De tal manera me ha amado, de tal manera te ha amado. No sé tú, pero en los tiempos a solas que tenemos con el Señor, ¿acaso no hay esa riqueza, ese deleite, ese fluir del amor, donde todo se quiebra? Hermanos, el amor todo lo quiebra, porque ahí está Dios. No desaparece. Las cosas, las circunstancias no van a desaparecer, pero el amor nos ayuda a enfocarnos y resolver las cosas. Pero el amor. Hay indicadores pequeños. La palabra corazón aparece primero en el mandamiento, sugiriendo que es la fuente de amor. La preposición griega usada con corazón indica que es la fuente de donde fluye el amor, mientras que las demás facultades, alma y mente, son los instrumentos a través de, ¿sí? Cuerpo, alma, a través de esto que es físico y de mi alma también, de mi personalidad, va a fluir aquello que está en mi corazón, que es el amor. La promesa bíblica de circuncidar el corazón para poder amar a Dios demuestra que el amor nace en el corazón. Y hay razones sólidas. Amar a Dios no es una simple decisión. Es un afecto que surge cuando la gloria o belleza de Dios se vuelve irresistiblemente atractiva. ¿Vives esto, hermano? Porque esto, lo que estamos compartiendo, no es nuevo para muchos de nosotros, excepto para el varón que nos está visitando aquí. No sé si conoce mucho de la Escritura, pero para nosotros no es novedad, pero sí es práctico, es bien práctico. La presencia del Señor es irresistiblemente atractiva para mí. Provoca en mí admiración y deleite de Él. El amor es una respuesta a la naturaleza de Dios que se convierte en el tesoro supremo, hermanos. Hay una cita muy importante que yo tengo a primera hora del día y es con mi Señor. Me deleito en Él. ¿El resto del día me desenchufo? No, pero estoy bajo esa comunión que tengo de Él. Deleite. ¿Cómo estamos, hermanos, con esta área? ¿Conocemos al Señor o conocemos del Señor? La otra cosa que enfatizó en la frase irresistiblemente hermoso es que el amor a Dios no es esencialmente pensamiento o comportamiento, conducta, sino afecto. Y el afecto nace del corazón. No se trata de ideas ni de obras, sino de deleite. Deleite. Y esta es la fin de cita respecto a John Piper. Si se fijan, esta escritura nos lleva a pensar en qué situación estamos, cómo estamos viviendo. Por lo que yo percibo, hermanos, en algunas cosas que me permite ver el Señor, veo que todavía bregamos con el pecado. Y es verdad, tenemos 3 enemigos que todos los días están ahí. En cuanto sacas el pie de la cama, ya está ahí el diablo, tu carne, el mundo. Es así. Pero otra cosa es cuando tú vas delante de tu Señor y te deleitas. En ese tu lugar secreto, expresas tu amor
expresas aquello que de Él mismo viene. Es un fluir muy poderoso, hermano. Hermoso. Amados hermanos, Dios es nuestro placer supremo. Y si no es todavía en tu vida, apunta aquello. Porque a veces todavía tenemos el lente, la lupa de decir, Dios es santo y yo temo. Dios es pues yo voy a morir. Y lo enfocamos a Dios de una manera incorrecta. Sí hay que temer a Dios, pero no es un temor de miedo, sino de reverencia, respeto. Ese es mi padre. ¿Cómo tú respetas a tu papá, a tu autoridad? De eso está hablando la Escritura. Esa es mi relación. Tú que eres joven y dependes todavía de tu papá y mamá. ¿Cuál es tu relación? Espero que no sea esa relación de temor, porque haya violencia en el hogar. Y tus progenitores tengan la ligereza de levantar la mano o cuanto puedan a su alcance y darte una disciplina. No es lo correcto. Tu relación con ellos tiene que ser así, de deleite, confianza. Si algo los papás tenemos que hacer con nuestros hijos es enfocarlos para cuando salgan de casa tengan ese hito que han vivido en nuestra casa, donde han tenido seguridad, amor, amor. Y reitero esto porque este es un aditamento que falta, hermanos, que es lo principal en nuestros hogares, en nuestras casas. Pero no vamos a empezar por allá, vamos a empezar por mí. Yo. ¿Te amo, Señor? ¿O dónde estoy? Jóvenes, también debemos recordar que nadie tiene los papás perfectos. Todos somos pecadores. Todos tenemos nuestras fallas. Pero ¿sabes lo que nos hace fortalecer nuestras relaciones de comunión, de seguridad? Es el amor de Dios. Yo voy a perdonar a mi papá si ha fallado. Es más, no solamente voy a perdonar, voy a orar. Y tu papá y tu mamá tienes que tener también ese discernimiento claro de que no vamos a edificar la casa como hemos escuchado muchos de los que estamos en este lugar en el tema de la consejería, en el seminario, ¿verdad? No vamos a edificar padrecéntrico nuestro hogar o hijocéntrico, no, cristocéntrico, porque Cristo, el Señor, es la base de nuestro hogar. Vamos a apuntar a aquello. Nuestro relacionamiento va a cambiar totalmente. No es que tú eres el que tiene que disciplinar y hacer que ese hombre sea de bien y nada más formes conducta y su corazón esté lejos. Ahora es a diario casi escuchar, quiero salir de mi casa, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque es ley, legalismo, legalismo. Meditemos, hermanos, en esto. Tiene que ser nuestro placer supremo. Preferimos por sobre todo conocerlo, verlo, estar con Él y ser como Él. Hay sólidas razones para creer que el amor de Dios es más esencialmente una experiencia, hermano, es una experiencia de los afectos y no simplemente pensamientos o comportamientos. Vamos a ver patrones de conducta aquí. Y vemos, cuando llegamos, todos somos amorosos, angelitos. ¿Ve? Nuestras aureolas, nuestro lenguaje baja de nivel, un nivel conducta, patrón de conducta. ¿Realmente eso está en tu corazón? Si es así, gloria al Señor, hermano. El amor de Dios fluye aquí. Y también ese es un indicador en tu casa, en tu fuente laboral, en la universidad.
Gloria al Señor. Ese es el lugar correcto, donde está tu corazón fluyendo, donde está tu corazón deleitándose en el Señor. Versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Jesús responde a la pregunta resumiendo todo el deber del hombre hacia Dios y el semejante en dos mandamientos. La palabra clave en estos dos mandamientos, ¿qué es? El amor. El grande y el primer mandamiento resume el deber del hombre hacia Dios. O sea, estamos hablando de una relación vertical. Yo, Dios. Dios, yo. Esa es una relación vertical. Y esa relación vertical la tiene que tener cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Papá, aliento tu corazón. Quiero alentar tu corazón. Cuando tú estés sujeto a Dios, vas a ver cómo las cosas se acomodan en tu esposa, en tus hijos y en todo tu entorno. No te vas a esforzar, hermano. No te vas a esforzar, hermana. Y tú, hermana, eres cabeza de tu hogar. Agárrate del Señor y vas a ver cómo el Señor las acomoda las cosas. Van a haber luchas, sí, pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor, respaldando la autoridad. Nuestros hijos miran cómo nos deleitamos del Señor. Nuestros hijos miran cuánta necesidad tenemos nosotros para poder enseñar a nuestros hijos del Señor. También son testigos de la necesidad que nosotros tenemos a diario de amar al Señor. Tener esa comunión, esa relación que es cercana, tiene que ser cercana. El único elemento nuevo que Jesús agrega en el versículo 37 es tu mente. Según Lucas, Jesús mencionó las tres áreas de la persona mencionadas en Deuteronomio, más la de la mente, en Lucas 10:27. No se debe procurar una distinción rigurosa, mente, corazón, alma. Está bien, lo que está hablando, lo que nosotros debemos entender, hermanos, que es todo nuestro ser. De eso estamos hablando, todo nuestro ser, con cada uno de los componentes que tiene una función específica, un orden, sí, pero todo nuestro ser. Para el judío el corazón era el asiento de la voluntad y el propósito. El alma se refería a la vida en sentido amplio y la mente era la facultad intelectual o de discernimiento. Pero aquí lo que nos está diciendo es todo. En términos de orden, él debe ser lo prioritario, lo primero, antes de. Cuando despertamos, ¿qué hacemos, hermano? Y esto es práctico también. ¿Qué has hecho esta mañana cuando has despertado? Él es lo primero. Decirle gracias porque puedo respirar, Señor. Me das la oportunidad de poder hoy expresar mi gratitud hacia ti. Poder estar en este hogar. Poder tener una palabra de aliento a mi esposa, a mis hijos, a mis papás. Una palabra de agradecimiento. Él es lo primero, antes de. Y en términos de relacionamiento, nos está hablando de un relacionamiento vertical. Dios y mi persona. Que cada uno de nosotros tenga relacionamiento con Él, conocerle, tener comunión, agradarle, hablar y estar interesado de sus cosas. Comunión es lo que tú, hijo, haces con tu papá. Hablas, dialogas. Recordemos a Adán y Eva. ¿Qué hacían? Miguelito nos comentaba al principio de la alabanza. ¿Qué hacían en el huerto? Comunión. No había pues pecado, ¿no ve? Nada los separaba. ¿Y qué era eso? Amor. El Creador con su creación, eso fluía naturalmente. ¿Y cómo construimos esa relación? ¿Cómo conoces a una persona? ¿Cómo es ese relacionamiento?
Porque nuestro Dios no está en el tercer cielo, hermanos. Está aquí con nosotros. Está en tu lugar secreto, en tu casa. Estés en ese lugar joven donde tú crees que nadie te está mirando. Ahí está el Señor. Esté en ese lugar que tal vez está oscura si no queremos que nos vean. Ahí está el Señor. Esa es la intimidad que debemos tener con el Señor. Construirla, conocerlo más. Cuando nos convertimos, bautizamos, pasamos por las aguas, hay el proceso de la santificación, ¿verdad? Hay cosas que todavía luchan con nosotros, pero hermanos, nuestro norte es conocerle. Conocerle. Cada día. Cada día, hermanos. El pastor Dr. Norman Geisler, que es un teólogo americano, en su obra Evidencia de Dios, nos dice respecto al creer para entender. Los apologistas o defensores de la fe a lo largo de la historia han presentado diferentes argumentos que aprueban la existencia de Dios. Lo primero, se conoce como argumento cosmológico, que dice que es la existencia de un universo o cosmos que apunta a la existencia de un creador, porque de la nada, nada sale. ¿No es cierto? O sea, hay un creador. Ese es un primer concepto cosmológico. El segundo se conoce como el argumento teleológico, que significa fin o propósito. Este argumento concluye que el estudio cuidadoso de la creación nos confirma que todo lo que existe tiene un propósito definido. Todo, incluyéndonos, todo tiene un propósito definido. Y por esa razón la creación puede funcionar armónicamente. Y el tercer argumento se conoce como el argumento moral. Los seres humanos tienen un sentido básico de lo bueno y de lo malo, de lo que quiere decir que hay una ley moral escrita en sus corazones y la existencia de ella habla en favor de un dador de la ley moral. Ese es nuestro Dios. Estos tres conceptos nos hablan de Dios. Todo lo que está allá afuera nos habla de Dios. ¿Qué dice Miguel Núñez en su libro Yo soy el que te transforma? Aunque todos estos argumentos son excelentes, debemos entender que la mayor necesidad del ser humano no es entender estos argumentos para luego creer en Dios. En la fe cristiana, tú no crees, luego entiendes. Tú no crees, luego entiendes. De ser así, los hombres de ciencia que estudian y entienden la complejidad de la creación serían los más devotos creyentes, ¿verdad? Claro, porque lo están conociendo. El autor de Hebreos nos recuerda que el hombre necesita creer para entender. Y esa es nuestra experiencia, ¿verdad? ¿Tú has entendido quién es Dios? Antes de entenderlo, has creído, ¿verdad? Fe. Has creído. Y dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, creer, fe. No es primero con esto. No nos tenemos que quedar en esto, conocer. No, entenderle. Tú crees, luego entiendes. Ese es el orden. Tú crees, luego entiendes. Ninguno de nosotros ha llegado a la fe por conocer y entender argumentos y razones. La salvación llega al hombre cuando pone su fe y confianza en Dios, en su carácter, en su revelación y en Jesucristo, a quien el Padre envió para darnos salvación por medio de su muerte y su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Esto es verdad. Ahora bien, ¿cuál es la incidencia del conocimiento de Dios? Este conocimiento produce una transformación. Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce.
Dios no dio su ley para protección de aquellas cosas que terminarán con nuestra existencia, no. Y en términos bien prácticos, podemos hacernos un test, ¿no? Hoy, de cómo está nuestro conocimiento respecto a Dios. Y para esto podemos hacernos algunas preguntas. Lo que recomendaba el salmista, ¿no? Delante del Señor, escudriña mi corazón. Y este test sencillo y que cada uno de nosotros se puede responder hoy en la mañana es: dime cómo vives y te diré cuánto conoces de Dios. Dime cómo vives y te diré cuánto conoces de Dios. Dime cómo piensas y te diré cuánto conoces de Dios. Dime cómo adoras y te diré cuánto conoces de Dios. Dime cómo llamas la atención a tus hijos y te diré cuánto conoces de Dios. Dime cuánto respetas a tu esposa y te diré cuánto conoces a Dios. Me hace pensar, ¿verdad? Pero este tipo de preguntas, hermanos, debemos hacernos ¿para qué? Para seguir buscando del Señor, alentar nuestro corazón. Hay muchas cosas que seguramente faltan, ¿verdad? Pero ahí estamos, somos sinceros delante del Señor. Señor, me falta en esto soy débil, en esto soy falto. Pero en esta área también te quiero conocer, Señor. Esa debe ser la motivación, no quedarnos en ese cuadro de que, me falta esto, reprobado. No, no, hermanos. Como estamos viendo, podemos estar meridianamente claros de qué manera ha impactado nuestra forma de vivir el haber conocido algo de Dios. Hermano y hermana, tu vida es un reflejo de cuánto conoces al Dios que te creó. No solamente aquí en tu casa. Allá afuera. Hay diferencia en conocer acerca de Dios y otra muy diferente es conocer a Dios. El conocimiento correcto de Dios nos pone en nuestro lugar y coloca a Dios en su sitial que nadie más puede alcanzar ni ocupar. Esa es la verdadera ubicación de cada uno de nosotros. Y hemos escuchado, nos han predicado acá los diferentes hermanos. Cuanto más miramos a Dios, más pequeñitos somos, más polvo nos consideramos. Es verdad. Cuanto más conocemos de Dios, vemos cuán grande es Él. Y recordemos que Adán y Eva vivieron de una manera cuando tenían un conocimiento íntimo de Dios. Antes del pecado tenían una relación muy linda, que solamente nosotros llegamos a atisbar, ¿verdad? Ahora nosotros, y a través de esta naturaleza pecaminosa heredada, hemos perdido esa capacidad y habilidad de ver a Dios por lo que Él es. No tenemos esa capacidad como Eva y Adán antes del pecado de mirarlo a Dios como Él era. Por el pecado ahora nosotros hemos cambiado aquello y somos obtusos y no lo vemos como Él es. Y lo minimizamos. Lo queremos bajar a nuestro estándar, pobre estándar. Es el pecado que a nosotros como humanidad y con el peso de cada generación se nos ha ido distorsionando el concepto de Dios. Y no exagero. Si preguntamos a nuestro alrededor quién es Dios, ¿qué te va a decir tu compañero de trabajo, tu jefe? Tal vez si eres maestro, alumno, ¿qué te va a decir quién es Dios? ¿Tú cómo consideras que es Dios? El hombre ha ido concibiendo a Dios cada vez menos santo y por consiguiente ha comenzado a comportarse de una manera menos reverente, menos digna, menos piadosa y hasta más carnal. Porque lo hemos bajado al Señor, a nuestro estándar, a nuestra forma de verlo, cuando debería cambiar aquello.
y nos hemos vuelto prebendalistas. Y el evangelio lo hemos bajado a tal punto que hasta la ideología de género es parte de la iglesia. La doctrina de la prosperidad es parte de los hermanos. Ese es Dios. Y alguien que no conocía a Dios a mí me ha dicho, tu Dios es necesitado, porque cada vez hacen campañas para dinero. Ese no es mi Dios. No es mi Dios. Eres homofóbico, cristianito. No me aceptas como soy. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermanos. Tú eres columna y baluarte. La esencia tuya tiene que ser lo que Dios es. En consecuencia, la mayor necesidad del ser humano, nosotros, es que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, corazón, alma y mente. Sigamos al versículo 39, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento se deriva del primero y es semejante a él. Otra vez Jesús cita el libro de la ley de Levítico 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. El hombre no puede amar a Dios sinceramente si no ama a su prójimo, a quien Dios creó a su imagen. Y esta es una primera lectura que nosotros tenemos cuando decíamos que llegamos a la iglesia. Y vemos a los participantes de la reunión. Con ese enfoque alguna vez venimos. No es mi hermano, es un conocido, ¿sí? Este hermanito, ¿no ve? Pero el verdadero peso de la palabra hermano, iglesia, siervo, es otro. Y cuando tú entres a este lugar, hermano, yo te animo a que saludes a aquella persona que no has conocido, que nunca le has dado la mano. Es parte de la iglesia. Animo a todos los hermanos que están allá en la puerta, cuando hacen la recepción, que den la mano sincera y el amor pueda fluir. No te estoy pidiendo que conductualmente saludes. Te estoy diciendo que, como dice la palabra, hasta con ósculo santo. ¿Por qué? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Tenemos que dar. Y si mi hermano ha fallado, lo voy a perdonar, porque el Señor me ha perdonado también a mí. Y lo voy a amar, aún viendo sus debilidades. Eso me está diciendo la palabra. Que no busque venganza, no te vengarás, ni guardar rencor. ¿Cuántas vidas conocemos que tienen ese ancla en el corazón, esas cadenas pesadas que no pueden dejar fluir? ¿Por qué hay esas cosas? El fariseo no preguntó por el segundo mandamiento, ¿verdad? Él dijo el primero, ¿cuál es, Señor? Pero el Señor lo agregó, porque el deber del hombre abarca la relación tanto vertical como horizontal. No es que yo me voy a amar con el Señor y ahí llega. No. Esta relación vertical de amor va a influir en lo horizontal con mi hermano, con mi hermana. Eso va a suceder. Es semejante, dice, pero no es el primero. Lo primero es este vertical. El resto, hermanos, el resto es añadidura. Añadidura. El segundo mandamiento es como el primero. El primer lugar, Jesús hizo una distinción entre el primero y el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es como el primero, no es lo mismo que el primero. Ojo. En otras palabras, no es el primero. Es decir, para mí es una consecuencia. Si yo amo a Dios, yo voy a amar a los hermanos. Porque no es mi amor. ¿Me entienden? ¿Se está entendiendo? No es mi amor. Es lo que Dios es.
en mí. Y eso va a fluir. Definitivamente va a afectar, pues, porque todo tiene una consecuencia. También lo hemos escuchado, ¿verdad? Todo tu accionar va a tener una consecuencia. Amar a Dios no se define como amar a nuestro prójimo. Son cosas diferentes. El primero es el principal y depende de nuestra mayor obediencia. El primero, amar a Dios. El segundo es secundario y depende del primero. De amar a Dios. Consecuencia de. Efectivamente, no están separados porque el verdadero amor a Dios causará el amor a las personas. ¿Te ha pasado esto o no? Te pregunto, hermano. Yo te voy a contar mi testimonio. Yo he nacido en un hogar donde mi papá no era cariñoso. Tenía palabras de aliento, sí, era correcto. Pero no había un abrazo. Nunca he escuchado un te amo, por ejemplo, ¿no? Además, esas palabras para mí eran como tabús. Digo, ¿te amo? Es raro. Cuando llegué a un retiro allá en Guatajata, no conocía al Señor. Se derramó el Espíritu. Comencé a llorar. Me liberó el Señor de toda mi amargura. Y había tal liviandad, digamos, era como una pluma. Yo no tenía ese peso que antes arrastraba. Era como una pluma. Y estaba ahí en las nubes yo. Y eso incidió en mi vida. ¿Cómo? El primer lugar es mi casa. Mi mamá decía, ¿qué ha pasado, hijo? Te han lavado el cerebro. ¿Por qué estás raro? Pero ¿saben qué es dónde yo me he dado cuenta de esto? Cuando yo le he dicho a mi mamá, te amo. Cuando a mi hermano mayor, que nunca había expresado algo, hasta ahora es tanto, digamos, no touch. Yo lo abrazo y le digo, te amo, hermano. Lo pongo incómodo. Es verdad. Mi hermano mayor. Y decirle, te amo. Que el Señor te bendiga. Eso no es un esfuerzo mío. Dios ha transformado esto. Y puedo expresar con esa libertad, hermanos. Esto tiene que fluir y afecta a las vidas, a los jóvenes que algún rato llegan a la oficina para un tiempo de consejería. Los animo, aliento a esto. No como conducta, sino como consecuencia de amar a Dios. Porque no se trata de cambiar conductas, hermanos. Ellos son el desbordamiento o el fruto de amar a Dios. Amar a Dios no es sinónimo de la manera en que tratamos a los demás. Se trata de una admiración irresistible hacia Dios, lealtad a Él y deleite en Él. Esa es la forma correcta también como fluye la verdadera adoración. Que fluye del corazón. Una pregunta había, ¿no es cierto? Dime cómo adoras y te diré cuánto conoces de Dios. ¿Cuántos nos reprimimos aquí cuando hay la alabanza y el hermano nos dice, adora a tu Señor, póstrate? Hermano, si en la Escritura nos enseña que cuando Dios se presentó delante de los hombres, estos cayeron como muertos, ¿tú crees que vas a estar de pie delante de aquel que es 3 veces santo? ¿O es que tu concepto está errado de quién es Dios? Y reitero, hermano, no te estoy pidiendo que te vengas a hincar, a gritar de emoción. No, 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 no. Deleítate en tu Señor. Como David, aún siendo observado por su esposa, él se deleitó delante del Señor. Las acciones externas, lo que vemos, no refleja exactamente lo que es nuestra adoración al Señor. No son la esencia del amor. Lo que sucede en el corazón, eso es lo esencial.
Así que podemos ser pura postura, ¿verdad? Como los políticos, ¿verdad? Cuando están declarando y demás, una cara de artista ponen y su vida es un desastre. Igual que los artistas de la televisión, películas, hermano. Un desastre su vida. Metidos en drogas, adulterio, fornicación, etcétera. ¿Para qué contar? Sus rostros. Pero eso no es lo esencial, hermano. Por eso, jóvenes, cuando están mirando algún o son seguidores de algún youtuber y demás, vean primero qué están viendo. ¿Qué calidad de persona es esa? Y Dios ya nos ha demostrado que de tal manera nos ha amado. Eso sí tiene mucho peso para mí. Debe tenerlo para ti, hermano, hermana. Y tiene que fluir del corazón. Esa adoración tiene que fluir del corazón. Porque valoramos la libertad que Dios nos ha dado sobre todas las cosas. Ahí está Dios. El versículo 40 dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los 2 mandamientos expuestos por Jesús resumen no solo los 10 mandamientos, sino toda la ley. Además, todo lo que decían los profetas. Este mandamiento, doble, amor a Dios y amor a tu prójimo, es la estaca de la cual depende toda la ley y los profetas. Si quitamos esta estaca, todo se pierde. Sobre esta se sustenta, hermano. Todo. Todo. Y esto es práctico, hermanos. La Escritura siempre es práctica, nos lleva a vivir el Evangelio práctico. Si alguien me ha hecho daño y no perdono, ¿qué está pasando? Señor, hay un primer impacto cuando alguien te hace daño. O alguien ha hablado contra ti o ha referido algo mal de ti. ¿Cómo vas a reaccionar? Aún dentro de tu familia tal vez ha habido algo raro y que no es correcto. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿De qué estamos llenos? ¿De qué rebosa mi corazón? Todas esas cosas que cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos que resolver esta tarde, mañana, en el trabajo, en las actividades, todo eso va a ser influenciado por cuánto le conozco a mi amado Dios. Cuánto le conozco a mi amado Señor. Pensaba, ese amor es como ese tornado, ¿no? Han visto seguramente en alguna, no sé, en una película que cuando el tornado se forma por diferentes temperaturas comienza a bajar hasta la tierra, toca la tierra y una vez que toca la tierra todo lo absorbe. Así es el amor de Dios. Yo me ponía a pensar como ejemplo, ¿no? Poniendo una alegoría, algo que baja del cielo. El amor de Dios en esta relación vertical va a afectar a lo horizontal. Yo no necesito esforzarme para amarlo a Iván, a Miguel, a ti, hermano, hermana. No necesito. El amor está ahí y fluye. Y ese es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y para ir concluyendo, hermanos, de la escritura que hemos revisado, un intérprete, un conocedor de la ley, de la escritura, le preguntó a nuestro Señor para probar no tanto su conocimiento como su juicio. El amor de Dios es el primer y gran mandamiento. Y en él se resumen todos los mandamientos de la primera. Habla. Nuestro amor por Dios debe ser sincero, no solo una palabra o algo que gesticula nuestra lengua. Todo nuestro amor
es poco para dárselo. Todo nuestro amor es poco para dárselo. Por tanto, todos los poderes del alma deben comprometerse con Él, hacer para Él, ejecutar para Él, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el segundo gran mandamiento. Debemos amarnos tan verdadera y sinceramente como nos amamos unos a nosotros mismos, como nos amamos nosotros mismos. En muchos casos debemos negarnos a nosotros por el bien del prójimo. Por estos dos mandamientos tienen que ser nuestro molde para nuestro corazón, hermanos. Así que al hermano que está en primera banca, con el hermano que está en la última banca, expresemos nuestro amor, nos conoceremos. Somos miembros, hermanos. Somos una familia. Somos una familia. Y hoy tenemos la oportunidad de expresar el amor de Dios entre nosotros. Entre nosotros. Nos pondremos de pie, por favor. Hay muchos ejemplos en la palabra de esta relación profunda de amor que nos desafía a lograr una relación personal. Y esto es cierto, hermanos, que cuando el Señor pone una palabra en nuestro corazón es porque el Señor quiere hablarnos, porque la palabra a mí también me llega hasta el tuétano, hermanos, hasta el tuétano. Y hay una obra que hay que hacer, que quiere hacer en tu vida. Lo que hemos escuchado hoy, meditemos. También estoy cierto, hermanos, de que algunas palabras suenan duras. Pero nuestro Padre también es así. Dice, el Padre a su Hijo disciplina. Para mí también es duro escuchar cosas. Porque soy igual que ustedes, hermanos. Vulnerable, falible, siervo. Pero sí he aprendido también una cosa. De que cuando el Señor habla, tenemos que prestar atención y corregir las cosas. Ya no está bregando el día a día con mi pecadito. Óramelo, hermano, veremos este problemita, hermano. No, ya no. Tenemos que pasar ese escenario. Al escenario de disfrutar de Dios. Deleitarnos en Él. No solamente en el tiempo de alabanza. Esta tarde, mañana y todos los días que vienen, deleitarnos delante de Dios. Eso tenemos que hacer. Por eso el Señor nos está recordando este primer gran mandamiento. Y el segundo, que obviamente va a ser consecuencia de. Y cuando yo he entendido ese amor, cuando conozco y tengo esa intimidad con el Señor, ese relacionamiento profundo, puedo entender cuando el Salmo 16, 2 y 3 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Salmo 43, 4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. ¿Es tu Dios? Adórale, alábale, dile, Dios mío, ahora eres mío. Quiero amarte. Quiero tener una relación profunda contigo. Y quiero que esto sea todos los días, Señor. Cautiva mi corazón. Quiero entrar en este lugar, en este altar, delante de ti. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada. ¿Cuántos dicen nada? Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios y para siempre. Para siempre.
Él es nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos un corazón de carne, amado Dios. Delante de ti estamos, Señor. Y no vamos a esconder nada, Señor. ¿A quién voy a engañar, Señor? ¿A quién pretendo engañar? No, Señor Jesús, perdona. Tú lo sabes todo de mí. Tú lo sabes todo de mí, Señor. Pero yo quiero amarte, Señor. Yo quiero deleitarme en ti. Y todo aquello que, Señor, es piedra de tropiezo, aquello que es peso, aquello que es lastre en mi vida, lo pongo delante de ti. Perdono a aquel que me ha hecho daño. Quiero perdonar, Señor. Quiero ser libre en ti, Señor. No vamos a buscar venganza, sino vamos a orar por esa vida, Señor. Perdona mis debilidades, Señor, que tal vez han sido el impedimento para acercarme a ti. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Y te lo entrego a Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar en la Presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Oh, te adoro a ti. Y al estar aquí Delante de ti te adoraré, postrado
Oh, te adoro a ti, Señor. Oh, te adoro a ti. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.